Buenas tardes, mi nombre es Nadia Abigail Medina Valdés y hoy vamos a hablar acerca de las causas y consecuencias del movimiento estudiantil de 1968. Entonces, comenzando con las causas, sabemos que el movimiento estudiantil del 68 no se dio solamente por una única causa, sino que hubo varias que pudieron detonarla. Entonces, para analizar este hecho hay que tener en cuenta nuestra historia y el contexto internacional en el que se encontraban, más allá de los enfrentamientos que pudo haber entre los estudiantes de las diferentes universidades con las fuerzas de seguridad, que quizás fueron los que detonaron este conflicto. Entonces, bueno, una de las principales causas fue el conflicto entre los estudiantes del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena. Y bueno, cuando estos dos grupos se enfrentan, los granaderos intervinieron en este enfrentamiento e le hicieron daño a varios estudiantes. Les arrojaron piedras y este hecho fue disparador de una serie de marchas por causa de la inconformidad de aquellos estudiantes. Un segundo motivo, y ya enfocándonos en el área política, fue la desigualdad y la falta de representación, ya que el crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década, a eso se le sumó que desde la Segunda Guerra Mundial las clases bajas fueron víctimas de las fuerzas de seguridad pues en el país. Y un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de la clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de aquella época. Entonces considero que estos dos factores fueron los protagonistas de las movilizaciones de aquellos días en el año 1968. Una tercera causa de este conflicto fueron las puertas afuera en el mundo de los estudiantes, que también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, por ejemplo, como el fin de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos o el socialismo. Y lo ocurrido en México no fue el hecho aislado, sino un ejemplo más de que los jóvenes quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones con un fin en concreto y se consideraban necesarias para la sociedad. Ahora hablaremos de las consecuencias del movimiento estudiantil. Bueno, gracias a estas movilizaciones estudiantiles de este año también se ganaron consecuencias que los favorecieron en algún punto. Entonces, bueno, la primera yo creo que es la transformación, porque luego de que toda la sociedad estaba en contra de ellas, recibió el gobierno mexicano lo que le correspondía como consecuencia de lo acontecido o de lo que habían ellos provocado. Entonces, después de la llegada de un nuevo presidente, que fue Luis Echeverría y reemplazó a Gustavo Díaz Ordaz, trajo una serie de cambios internos. Entonces, bueno, haciendo su trabajo, lo que hizo fue dejar a todos los funcionarios políticos a los que la sociedad estaba culpando, señalando como los responsables de la masacre estudiantil. Otra consecuencia fueron las críticas y las transformaciones. Bueno, aquí podemos explicar que los estudiantes realmente fueron quienes inauguraron algo que nunca antes había visto la sociedad en aquel país o que nunca antes había surgido. Un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces. Entonces, considerando que aquellos jóvenes aún eran poco considerados por el país, lograron hacer un cambio total a toda la sociedad. Entonces, pese al descontento social de aquellos años, fue el movimiento estudiantil que realmente alzó la voz, hizo notar a las autoridades la violencia y la opresión que se estaba dando por parte del Estado y que no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad, que era un simple reclamo acerca de una serie de transformaciones. Y la última consecuencia, y creo que fue la más
grave en este punto fue la masacre. Entonces, bueno, el número de estudiantes y manifestantes fallecidos en Tlatelolco, que fue cuando hicieron sus marchas, cuando quisieron levantar la voz, sigue sin conocerse. Se conoce un aproximado que fueron más o menos 300 o 400 muertes por parte de las fuerzas de seguridad, es decir, que estas atacaron a los estudiantes, y a esto se les deben de sumar que también detuvieron a todos los estudiantes que quisieron alzar su voz en aquel momento, y se les amenazaba con que a cualquier estudiante que se les viera en las calles marchando lo iban a detener y lo llevarían a la cárcel. Entonces hubo más de 1.200 detenciones por parte de las autoridades. Pero al final se logró un cambio político y social, que era lo que estaban buscando aquellos estudiantes. Al final de cuentas, el movimiento ayudó a que el país empezara a democratizar y que más adelante a lo mejor hubiera una alternativa política más conveniente para aquellos estudiantes. Y con la primera derrota presencial del Partido Nacional Institucional, que era el PRI, el movimiento estudiantil de 1968 fue más allá de lo que sucedió en Tlatelolco. Entonces el historiador cuenta que el Estado silenciaba con violencia las protestas que se ejercían o que se daban por alguna circunstancia, y el gobierno tenía una visión tiránica de poder. Es decir, que abusaban de aquel poder que se tenía para callar las voces de la sociedad que quería salir a reclamar lo que no les parecía justo. Y no fue una excepción el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que en este caso fue un personaje importante en este movimiento, quien prometió gobernar con mano dura. Entonces cabe considerar también a los estudiantes que hicieron posible, o a los estudiantes líderes que hicieron posible este movimiento, y pues aunque la lista es muy muy larga, algunos jóvenes que lideraron el movimiento estudiantil fueron Raúl Álvarez Garín, que en aquel entonces tenía 27 años y estudiaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pablo Gómez Álvarez, que militaba desde los 17 años en la Juventud Comunista, y en el año de 1968, cuando sucedió esto, tenía 21 años y era presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía. Sócrates Campos Lemus era integrante de la Facultad Comunista, delegado del IPN, y tenía 22 años en aquel entonces. Y por último, Luis Cabeza se le describía como uno de los estudiantes más radicales dentro de este movimiento. Tenía 25 años en aquel entonces y era estudiante de la Escuela de Agricultura de Chapingo. También en este movimiento, generalmente, o bueno, la mayoría eran hombres. En el video que yo vi, pues nos comentan que de 50 hombres que había tal vez en las marchas, o de 50 hombres que había en estos movimientos, la mayoría eran hombres, eran 4 mujeres entre 50 hombres. Y pues conforme iban haciendo una marcha tras otra, cada vez se iba haciendo más grande, hasta el punto de que y llegó un punto en el que lograron rodear todo el Museo Nacional de Antropología, lograron llenar o conseguir más gente para hacer más visible el movimiento en el Zócalo de nuestro estado, ya que las marchas comenzaban en el Museo Internacional de Antropología y finalizaron en el Zócalo. Entonces, lógicamente, a esta marcha se fueron uniendo, y en la marcha del 13 de septiembre de este año, alrededor de unos 3.000 estudiantes y profesores marcharon en absoluto silencio, pero con la boca abierta,
pues fue una impactante demostración de la capacidad de organización que se quería demostrar a la sociedad y a los niveles más altos políticos. No solo de que los estudiantes eran un montón de revoltosos que querían llamar la atención o que buscaban generar inestabilidad en el país, sino como una forma de hacer saber sus inconformidades con el trato que se les estaba dando en aquel entonces. Gracias, eso ha sido todo de mi parte, profesor.